Un- un- Bueno, muy buenos días a todos, público en general. Y buenos días, muchas gracias a la UNASA por recibirnos a nosotros en este conversatorio. Y pues, panelistas, muchas gracias por tomarse el tiempo de poder participar. Como vieron ustedes, realmente el tema de este conversatorio es analizar el rol de la academia en esta concientización de la RAM. Me gustaría, ya que tenemos en un orden bien estratégico realmente a las esferas que están involucradas, salud humana, luego tenemos alimentos, medio ambiente y animal, para que podamos nosotros entonces compartirlo. ¿Por qué nos interesa tanto hablar de este tema? Porque también dentro de nuestro público tenemos estudiantes, no solamente profesionales graduados, sino también estudiantes que pueden estar estudiando enfermería, odontología, laboratorio químico, medicina, y muchas veces al estudiar o estar inmersos en nuestra carrera, nosotros pues no podemos ver todo el panorama, solo vemos nuestra esfera. Así que, primero que nada, vamos a hacer unas preguntas generadoras de conversación donde cada uno va a tener su espacio para poder compartir su experiencia, ¿verdad? Siéntanse libres de poder extenderse. Tenemos 4 o 5 minutos cada vez que ustedes participen, así que tienen la libertad de poder hablar. Y la primera pregunta que me gustaría hacerles es, dentro de su campo de experticia, ¿cómo se detectan problemas relacionados a la RAM y cómo se registran? Porque así como lo vimos con las ponencias anteriores, lo más importante es el registro, ¿verdad? Entonces, me gustaría que también ustedes, para que cada uno tenga la oportunidad de exponer su campo, diera una pequeña introspección de las actividades sobre el campo en el que se desempeñan y entonces cómo se detectan y se registran problemas relacionados a RAM. Buenos días, para mí es un placer estar esta mañana, ¿verdad? En este conversatorio. Para mí, en cuestión de RAM, ¿verdad? Como médico infectólogo, ahorita creo que es un problema global, no tanto solo que nacional, ¿verdad? Sino que es un problema global que a nosotros nos ha dado como el poder de transmitir, ¿verdad? O concientizar lo que es el uso de los antibióticos antimicrobianos en este momento. Entonces, nosotros como hospital, ¿verdad? Ahorita que estoy ejerciendo en el Hospital Nacional de Santa Ana, el momento oportuno o el momento principal para nosotros detectar la RAM es a través de la vigilancia epidemiológica. Entonces, en este caso, ¿verdad? Nosotros como médicos tenemos que estar conscientes en qué momento vamos a detectar una enfermedad infecciosa y en qué momento la vamos a reportar. Entonces, ante el caso, porque es muy interesante, los tres pilares que se tocaban esta mañana, educar, promover y actuar, ¿verdad? Entonces, creo que podemos ir en un orden porque va desde la educación, en el momento que nosotros estamos frente al paciente, en el momento que vamos a promover también el uso de los antibióticos y en la hora del actuar. Entonces, en este caso, para nosotros iniciar la educación con los pacientes, ¿verdad? Es de que como médicos tenemos que detectar si es una enfermedad infecciosa o no. Decir, toda fiebre es infección, no, ¿verdad? Entonces, desde ahí, desde ese momento de empezar a descartar las posibilidades, si es infección o no. Entonces, al nosotros estar seguros si es una infección bacteriana, hacer el uso de los antimicrobianos de un uso correcto, ¿verdad? De un uso racional. Entonces, ¿cómo lo vamos a promover? En ese aspecto, hacer conciencia a la población, ¿verdad? De que no toda infección es uso de antimicrobianos, no toda fiebre es necesidad de antibiótico y explicar, ¿verdad? Esa es la parte de la promoción. Y al actuar ahora, en este caso con la pregunta que nos hacían, a nivel hospitalario sería reportar las enfermedades infecciosas. En ese caso también, por medio de una VIGEPES, lo otro es el cubo bacteriológico, donde se lleva todo el reporte de casos infecciosos, que es la epidemiología local de cada hospital también. Y lo otro es, ya al tener la epidemiología local, hacer un programa, ¿verdad? En especial, que en este caso están los programas de optimización de antimicrobianos. Entonces, ahí es donde vamos a actuar, ¿verdad? Ya para poder nosotros estar ante la RAM, ante la resistencia, y lo vamos a detectar. Entonces, todo eso es prácticamente multidisciplinario. Ujú.
Muchísimas gracias. Vamos con la doctora Portillo. Muy buenos días. Yo soy médico veterinario y nosotros, bueno, yo trabajo en la parte de inocuidad de alimentos. Nosotros detectamos que hay RAM o que se está generando RAM a partir de los alimentos. ¿Cómo se detectan antibióticos? Definitivamente en gran parte de los productos, ¿no? A nivel lácteo, difícilmente se hace detección a nivel cárnico, pero a nivel lácteo sí se puede percibir a partir de pruebas rápidas. Definitivamente contamos con algunas tiras reactivas o, como les digo, con algunas pruebas rápidas de cierta marca que están en el mercado y que determinan qué tipo de antibióticos se están utilizando. Desgraciadamente, no determina todos los tipos de antibióticos, sino que algunos pocos. Em, pero también se puede determinar a partir de la gran resistencia que existen con respecto a algunas enfermedades. Por ejemplo, bovinos a los que se les coloca un tratamiento, desgraciadamente en las especies mayores que están determinadas para alimento, no se realiza de manera muy frecuente los antibiogramas, no es como en perros y en gatos. Entonces, estos animales destinados a consumo se suele medicar a través de la prueba y el error. ¿Sí? Y cuando vemos que hay mucho error a partir del uso de medicamentos antibióticos, vemos que realmente no cumplen su función. Y eso es debido a la RAM. Y eso se puede determinar cada vez más en la práctica. Muy interesante. Ingeniero. Buenos días. Bueno, en lo que es mi área de la licenciatura en biología y agroecología, ustedes conocen lo que es tal vez más la biología, que es más el área de conservacionismo de especies, ¿verdad? Tanto especies más que todo silvestres, ¿verdad? Y lo otro es la parte de agroecología en la cual nosotros utilizamos debidamente, bueno, hacemos manejo en cuanto a la profilaxis de ciertos antibióticos, ¿verdad? Pero, como dice acá la doctora, nosotros en ningún momento realizamos un diagnóstico así preventivo en cuanto a lo que es, digamos, sacar un poquito de sangre a lo que son los bovinos o por ejemplo, utilizar, sacar también una serología, lo que es una gallina, por ejemplo, ¿verdad? No tenemos esa facilidad, ¿verdad? De llevarla a un laboratorio. Sí sé que se están haciendo ese tipo de análisis, ¿verdad? En este caso. Pero en todo esto, pues ya nos dimos cuenta, todos los panelistas que han pasado en este caso, que todo esto estaba básicamente relacionado con la parte de producción humana, con la parte de el área silvestre, lo que son las plantaciones boscosas también, ¿verdad? Y lo que es el medio ambiente. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de algunas estrategias que se pueden utilizar específicamente, no utilizando este tipo de antibióticos, sí utilizando digámoslo así, algunos antibióticos que se pueden degradar en el suelo o en el agua, ¿verdad? Específicamente. Muchísimas gracias. Doctor Salazar. Gracias, buenos días. Sí, respecto a cómo en medicina veterinaria nosotros logramos detectar el problema de la resistencia, más que todo a nivel de ganadería o a nivel de clínica de especies menores, es cuando, por ejemplo, en una ganadería es recurrente el problema de mastitis y que casi siempre es de forma subclínica y que lastimosamente nuestros ganaderos, nuestros pequeños productores están acostumbrados a ir al agroservicio a preguntarle al que vende en el agroservicio, que a veces lo que le interesa es más vender el producto que solucionar directamente el problema, comprar una jeringuilla que trae una combinación de 3, 4 antibióticos, colocarle, comenzar el tratamiento, llegar 15 días, un mes después, ya la mastitis no es subclínica, sino que ya es un problema que incluso de un cuarto ha pasado a los otros cuartos. Entonces ahí es cuando ya el médico veterinario
es llamado y cuando ya se puede evidenciar y se toma una muestra y se lleva a un laboratorio que no sea acá en Occidente, pero por lo menos en San Salvador, sí hay, por decirlo así, nuevos emprendimientos de colegas veterinarios que están trabajando ya a nivel de laboratorio, específicamente son clínicas veterinarias, pero uno puede llevar su muestra tomada de un cuarto, de una ubre, de una vaca y fácilmente puede tener el diagnóstico. Y obviamente a la par hacer el antibiograma para ver qué antibiótico se puede utilizar. Normalmente ya se está detectando que las jeringuillas que se venden comercialmente de los 2, 3 antibióticos que traen, ya prácticamente uno es el que podría servir para el tratamiento de la bacteria, o en realidad solo están colocando solo por colocar y en realidad no está haciendo nada. En el aspecto de la clínica de menores, que es donde podríamos decir la mayoría de la población tiene más contacto, por mencionarlo así, de la gravedad de algunas resistencias, cuando se observan problemas de piel o cuando se observan problemas de oído, que es muy común observar que ya en problemas de otitis ya casi ningún antibiótico está pegando, ¿verdad? Entonces siempre hay que hacer unas combinaciones algo complejas, e incluso llega un momento en que podría llegarse a sacrificar, porque he tenido la experiencia de varios amigos que les ha tocado sacrificar animales porque ya el antibiótico a nivel de otitis ya no pegó y al final el animal terminó sucumbiendo, ¿verdad? Con respecto a, por ejemplo, cerdos o aves, así como lo mencionaron, se tiene aquel mal concepto de promotor de crecimiento, que en realidad no es un promotor de crecimiento, porque todos sabemos que un antibiótico no te va a poner más gordito, no te va a poner más alto, sino que lastimosamente los productores lo utilizan como una forma de prevenir que alguna bacteria ingrese y moleste el tracto digestivo y el animal deje de alimentarse, o que por la colonización haya una menos absorción de los nutrientes. O sea que aquello de promotor de crecimiento es más como prevención de que una bacteria llegue y colonice. Entonces, eso es lo que prácticamente se hace para la detección. La comunicación sí es algo complejo porque no, como veterinarios no tenemos, por decir así, una red de información de todos los hallazgos que nosotros estamos encontrando. Más lo que hacemos en las universidades, que son las pequeñas investigaciones, donde sí hemos encontrado resistencia ya bastante preocupante, por lo menos en perros y bovinos. Ok, bueno, me parece muy interesante el punto de vista de cada uno. Vemos que estamos en diferentes escalas, ¿verdad? Cada esfera tiene como un punto de desarrollo, un punto de partida, y me parece que eso es importante. Históricamente siempre se ha visto como la salud humana como tal vez la más importante, pero realmente el humano es una parte más del ecosistema. Tenemos el medio ambiente, tenemos los animales, o sea, los alimentos que vienen de los animales, tenemos todas estas esferas que no podemos ignorar. ¿Verdad? Pero muy interesante, creo, para también el público en general saber todo este contexto del grado de desarrollo que se ha tenido en esta detección y este registro, lo que entonces nos lleva a la siguiente pregunta. Ahora que ya tenemos nosotros nuestra detección y nuestro registro, sea con el nivel de desarrollo que tengamos, ¿cómo se traslada ese conocimiento a la academia? ¿O con qué tanta frecuencia se está estimulando actualizaciones en la academia de cada uno de esos campos para poder combatir esta epidemia silenciosa? En cuestión de medicina, ¿verdad? En el área de salud, la academia se aplica prácticamente desde el hecho de que primero saber farmacocinética, farmacodinámica, uso correcto de antimicrobianos en ese aspecto. Creo que como hay estudiantes también, ¿verdad? Entonces, la farmacología creo que es la base para saber cuándo vamos a aplicar bien un antibiótico, en qué área anatómica va a haber su absorción, entonces, o su acción, ¿verdad? Entonces, pienso yo de que desde ahí inicia todo. Después, viene el hecho de que ya al tener las bases, los conocimientos, la forma de aplicar el antibiótico, su dosis, la frecuencia, cuántos días, ¿verdad? Ya de ahí, ¿verdad? En el aspecto de los ciclos cortos de antibiótico, que hoy es el auge, ¿verdad? Es lo nuevo que se ha visto, ¿verdad? Que es más efectivo y que es lo mejor ante la resistencia antimicrobiana.
Lo otro es, ya en la formación académica, ya en las especialidades, ¿verdad? Hacer énfasis mucho en la educación, ya al aplicar el antimicrobiano ya en un paciente, ¿verdad? Entonces eso también se fomenta por el hecho de poder leer un antibiograma. El antibiograma es la base prácticamente para nosotros saber si está, o sea, ante qué bacteria estamos expuestos, ¿verdad? ¿Qué bacteria vamos a combatir? Entonces, de ahí vamos al uso correcto del antimicrobiano. Entonces, en la academia, prácticamente con los estudiantes, ¿verdad? Los residentes que están también rotando en áreas de medicina interna, por ejemplo, se les hace énfasis en eso. Entonces, ya con los médicos, ¿verdad? Ya ejerciendo, hacer también el uso correcto de acuerdo al manejo, bueno, ya con el antibiograma ya reportado, ¿verdad? Decir si esa bacteria es colonización o es de verdad infectante o una muestra contaminada, porque caemos en el hecho de que creemos que todo cultivo positivo hay que tratar. Entonces empezamos a dar ciclos de antibióticos, seguimos ante una bacteria, digamos una E. coli en orina y el paciente asintomático y queremos seguir erradicando la bacteria, dando más ciclos de antibióticos. Entonces ahí estamos fomentando la resistencia. Por eso hay ahorita muchas bacterias resistentes por el mal uso, por el uso irracional, ¿verdad? Entonces creo que partimos del hecho de que tanto la clínica del paciente es mandatoria y que los exámenes de laboratorio, en este caso los cultivos, son un apoyo también. Entonces van las dos cosas de la mano ya para aplicarlo. Entonces creo que ese es el mensaje ya para la academia, ¿verdad? Los demás, las nuevas generaciones, a los médicos que estamos ahorita viendo, estamos al frente con los pacientes, ¿verdad? Entonces esa es una de las ramas importantes también. Solo una pequeñita extensión. De alguna manera, entonces, el análisis de los reportes y del cubo microbiológico que existe en caso de la salud humana ha llevado a alguna actualización de protocolos intrahospitalarios para el tratamiento de algunas infecciones. Sí, Ah, sí, porque en ese caso, cuando ya se detectan infecciones intrahospitalarias, ¿verdad? Entonces ahí se ejerce una acción ante un brote o ya vemos que, ¿verdad? Han salido bacterias pandrogo resistentes, entonces ahí se toma un plan de acción. Entonces ahí entra epidemiología, entra infectología, ¿verdad? Entonces ya es un equipo ya multidisciplinario para combatir esa infección intrahospitalaria, ¿verdad? ok, muchísimas gracias. Bien, en la parte veterinaria, igualmente, como lo explicaba la doctora, se incluye desde, ¿qué? Segundo año, sí, ya la parte que tiene que ver todo con microbiología. Es un poco extenso. Nosotros aproximadamente manejamos 5 o 6 especies. Es difícil porque intentamos que los estudiantes vean la mayor cantidad de bacterias porque no son las mismas en las diferentes especies, pero se les intenta que ellos comprendan lo más posible todos los aspectos microbiológicos en las especies. Y ya desde mi área de competencia se les hace mucho énfasis al momento de el periodo de retiro. Sí, ya lo mencionaban los expositores anteriores. Ellos nos mencionaban y nos decían que hay un periodo de retiro en los alimentos, tanto antiparasitarios, antimicrobianos. Cada tipo de medicamento que se dosifica a los animales debe tener ese periodo. Cuando ya va hacia el rastro o cuando ya se destina la leche para, bueno, incluso para el consumo de leche en los mismos terneros o lechones. Así que se le hace amplio énfasis a los estudiantes que sean conscientes, no solamente de la parte salud, sino también desde la parte ética de la buena utilización de ese tipo de antiparasitarios, antimicrobianos. Y con respecto a la actualización de los datos, como ya lo explicaba el doctor Carlos David, se nos hace un poco difícil, ¿verdad? Porque somos un área demasiado extensa y quizás deberíamos hacer hincapié en eso, que deberíamos hacer subdivisiones, tanto especies mayores
y especies menores e incluso especies silvestres, porque también tenemos mucha implicancia en esos aspectos y la parte medioambiental. Por lo tanto, quizás es un objetivo a largo y a corto plazo llevar una base de datos en relación a ello. Excelente. Una pequeña extensión, su especialidad es en alimentos también, ¿verdad? Sí, en alimentos. Y ese campo de alimentos de alguna manera se da en el pregrado de medicina veterinaria o es solamente de especialidad. No, se da unas 2 asignaturas quizá que tienen relación con ello. Ujú. Ok. Muchísimas gracias. Con gusto. Sí, lo que es en el área de conservacionismo. Anteriormente se habla como, imagínense este problema casi de 1935, en el cual ya se empiezan a implementar lo que son algunos antibióticos en el suelo y en las plantas y animales, y en el cual pues, nosotros lo teníamos desapercibido. ¿Por qué? Porque nosotros en los ecosistemas solamente estudiábamos lo que era las características físicas y químicas del agua sin priorizar este tipo de situaciones, ¿no? ¿Y qué es lo que nos lleva a esto actualmente? Bueno, los usos de los antibióticos pues está depredando lo que son la parte de la biodiversidad y pues causando una disminución de especies, ¿verdad? En todo caso, y haciendo más resistente otras especies en los cuales pues también, bueno, vienen otras especies en una cadena, se alimentan estas especies y luego se hacen más resistentes. Y luego también lo que es en el suelo, ¿verdad? En el suelo nosotros tenemos me voy a pasar a la parte de agroecología. Tenemos lo que es muchas bacterias también que son bastante benéficas, virus también en los cuales nosotros hacemos uso de ellas, en los cuales este tipo de antibióticos también está provocando ciertos problemas, ¿verdad? Así es que también lo ideal es hacer más investigaciones, más estudios, porque los estudios son mínimos en los ecosistemas y ya se está observando pues de que ya hay ciertos antibióticos causando dificultades como tetraciclinas, ¿verdad? Gentamicinas y todo ese tipo de antibióticos en los ecosistemas, ¿verdad? Entonces, es de procurar pues realizar más investigaciones. Con respecto a una extensión también a lo que había mencionado, cuando dice que los de los estudios tal vez son mínimos o no son muchos, en el caso del estudio de suelo, ya que cada región, cada país tiene como su propia calidad de suelo y sus propias características, el conocimiento entonces que se genera es como un conocimiento de primera mano, o sea, por prueba y error, como se había mencionado antes, o de alguna manera también se importa el conocimiento de zonas similares. Realmente a veces el conocimiento en cuanto a lo que es el estudio digamos, del suelo, a veces es bastante empírico, ¿verdad? Hay comunidades que básicamente están trabajando de lleno con lo que son los suelos y no le dan esa importancia a ese análisis en cuanto a cosas específicas, digamos, antibióticos, y otro tipo de cosas perjudiciales, ¿no? En el suelo. Entonces, solo se trata nada más así empíricamente, ¿verdad? Lo que Ok. es el suelo. Ok, muchísimas gracias. Bueno, Sí, con respecto de cómo se lleva esa experiencia de campo a los alumnos, ¿verdad? Pues así como lo explicaba los panelistas anteriores, en realidad en la universidad, además de aquello teórico, práctico que se da con microbiología, farmacología, ya cuando se está en clínica, lo primordial es generar esa ética en nuestros futuros profesionales, por lo menos en veterinaria, es de, en realidad, tratar de realizar un buen estudio para la aplicación de ese antibiótico y generar aquello de que si yo llegué a un punto en que en realidad el tratamiento no lo estoy eh, o no me es efectivo, solicitar ayuda, ¿verdad? Que a veces lastimosamente, por lo menos en mi campo, a veces hay mucho recelo en el conocimiento de alguien que ya está bien
pues, colocado, por decirlo, en la rama de la reproducción o en la rama avícola o en la rama porcina, ¿verdad? A veces nos cerramos a pedir ayuda cuando los tratamientos no nos funcionan, o a veces cometemos el error de que no pedimos ayuda a quien sabe más, ¿verdad? Sino que nos vamos tal vez por amistad, y tal vez el amigo puede ser un colega, pero no maneja ese conocimiento para poder dar ese tratamiento. Lo otro que nosotros hacemos en la academia es que, por lo menos en medicina veterinaria, sí hemos tratado de hacer bastante investigación. Hemos hecho una investigación en especies menores. Cuando me refiero a especies menores, me estoy refiriendo a mascotas, ¿verdad? O cuando hablamos ya en especies productivas como aves o conejos, se ha hecho una que otra investigación. En bovinos se ha trabajado bastante, y lastimosamente en porcinos, porque es un sector bien cerrado en realidad, cuesta entrar a poder tomar una pequeña muestra incluso, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tratamos de hacer, ¿verdad? La concienciación del uso adecuado, la ética y sobre todo la investigación, porque si yo le presento a un alumno, miren, estamos encontrando multiresistencia en mastitis y este antibiótico ya no pega, yo lo que le estoy diciendo es, mire, averigüe primero si el antibiótico que usted cree que le va a pegar, le va a pegar. Que lo más seguro es que no va a ser así, según lo que hemos encontrado en nuestras investigaciones, ¿verdad? E incluso por unos comentarios que tuvimos en el primer conversatorio ahí en San Salvador, de un colega, en realidad también en la academia deberíamos de estarnos preocupando por aquellos colegas que ya salieron, ¿verdad? Porque a veces es complicado cambiarle el chip a un médico veterinario que ya tiene 35 años de graduado, que lo que conoce es oxitetraciclina y enrofloxacina y solo eso, ¿verdad? Entonces, tal vez ahí, por lo menos en la universidad, en mi facultad, estamos cometiendo ese error, que se nos olvida todos los que ya se graduaron, al final son los que más nos van a costar que cambien de pensamiento, ¿verdad? Aunque ya lo estén viviendo en su práctica, a veces les cuesta cambiar. En cambio, al joven que uno está preparando, tal vez uno se pueda mentir que lo está sacando con ese pensamiento crítico, ¿verdad? Pero eso es lo que se hace en la academia. Muy bien, bueno, muchísimas gracias. Creo que también es muy interesante todo lo que están mencionando, ¿verdad? Y creo que también aquí estamos dejando, bueno, estamos como especificando cómo nosotros lo tratamos dentro de nuestras universidades o dentro de nuestro hospital, que son como los campos donde nos desenvolvemos. Pero realmente el problema o el principal problema tal vez no lo estamos haciendo nosotros, aunque somos parte de él, sino que lo está haciendo la población en general, que no conoce sobre esto. Entonces, eso lleva a la última pregunta de este conversatorio. ¿Qué estrategias propondrían ustedes para desde dentro de su campo poder llegar a ese público en general? ¿Qué estrategias pudiéramos implementar, ya sea desde cada uno o si en algún momento se puede hacer unidos por la iniciativa que tenemos de Una Salud? Realmente eso es lo que me gustaría saber. ¿Qué estrategias pudiéramos implementar? Bueno, las estrategias, pienso yo que el área universitaria sí, ¿verdad? Módulos de infectología, módulos de antibiótico-terapia o antimicrobianos. Pienso que ahí va a ser la base, porque desde ahí venimos, las generaciones van, el tiempo cambia, las bacterias están mutando, hay cambios genéticos, las enfermedades se han presentado de forma diferente hoy en día. Entonces, si empezamos de ahí, creo que vamos a poder nosotros ir disminuyendo por lo menos la resistencia, ¿verdad? Entonces, esa es el área universitaria, ya el área intrahospitalaria, ¿verdad? Ya donde estamos viendo, estamos enfrentando este gran problema, ¿verdad? La resistencia. Entonces, de ahí podemos partir que educar, ¿verdad? Charlas de educación continua, conciencia de uso de antimicrobianos, que por cierto se han hecho, ¿verdad? En el Hospital San Juan de Dios. Igual en cada evaluación o en cada interconsulta, por ejemplo, se hace esa conciencia del uso de antimicrobianos. Entonces, creo yo que es como vital para nosotros también poder enfrentarlo, ¿verdad? Porque todos los días estamos ante nuevas bacterias, ¿verdad? Nuevos crecimientos, nuevas mutaciones. Entonces, es una forma muy importante de llevar un mensaje. Entonces, si estas generaciones se están formando como
que tenemos que empezar con el antibiótico más fuerte de entrada, ¿verdad? Podemos nosotros hacer la conciencia de que todo va de acuerdo a la clínica del paciente, una buena historia clínica para poder orientar también. Entonces, a nivel intrahospitalario, de mi parte, ¿verdad? Está la educación. Llevar ese mensaje, charlas, promover el uso adecuado cuando estamos frente a una infección bacteriana, viral, por parásitos, hongos, saber identificarla. Ujú. Muchísimas gracias. ¿Cómo podremos incluir a la comunidad entonces? Ya en los demás campos, ¿cómo podemos incluir al... Muy bien. Una de las formas, ya que veo que a todos utilizamos redes sociales, no nos despegamos del celular. Yo pienso que una de las maneras más sencillas sería en redes sociales, ¿verdad? Así como lo del coronavirus. Yo me acuerdo lo del coronavirus, cómo nos bombardearon con información. En teoría, sí, nos sembraron miedo y obviamente era razonable. Pero ¿por qué no vemos estas cifras también en redes sociales? Yo pienso que muchas veces demonizamos las redes sociales y decimos, está todo mal con respecto a ello, pero no, se podría utilizar de manera adecuada. También una de las formas, ser más exigentes. Por lo menos en el área de alimentos nos falta muchísimo, muchísimo. Y es verdaderamente doloroso porque podemos que estar ausentes de turismo, estar ausentes de ciertos aspectos, pero jamás de alimento. Entonces, yo les aseguro que una de las maneras en que más ingresa resistencia a los antimicrobianos es a partir de los alimentos. Ni siquiera es a nivel hospitalario, es a nivel alimentario. Pero nos volvemos un poquito del ojo pacho a lo buen salvadoreño y lo estamos obviando. Entonces, pienso que deberíamos ser un poco más exigentes y no vender en agroservicios los antibióticos. Hasta pienso que en algún momento quizás es un poco monopolizante pensar en el hecho de que el mismo veterinario lleve los antibióticos a la ganadería y no que el productor vaya hacia los antibióticos. Pero es todo un proceso multidisciplinario. Y ya implica también participación de otras esferas legales, reguladoras, ¿verdad? Sí. Así es, un consejo superior que se plante, ¿verdad? Pero sí, es algo sumamente que llevaría un proceso, pero se logra. Muchísimas gracias, ingeniero. Yo pienso que sí, la academia es determinante para lograr controlar este tipo de situaciones y creo que sí lo ha estado haciendo la academia, ¿verdad? Tenemos materias en las cuales están todo el tiempo, microbiología, por ejemplo, farmacología y una de las más importantes, estas comunitarias, ¿verdad? Que lleguen hacia las comunidades también, hacia esa información porque también eso es lo que hace falta también en las comunidades, el uso y el conocimiento de ciertas cuestiones que no las sabemos, ¿verdad? Pero hay otro problema más difícil. ¿Cuál es lo que decía la doctora? La monopolización y cómo nosotros estuvimos hablando ya de que fácilmente podemos llegar, en este caso, a un agroservicio, a una farmacia, ¿verdad? Poder regular desde ahí también todo eso, ¿verdad? Entonces hay bastante trabajo que hacer, la parte legal y la parte de la concientización de lo que son los futuros médicos. Muchísimas gracias. Sí. Gracias. Sí, es una problemática grande lograr tratar de educar a la población, porque así como nosotros podemos comprar una amoxicilina en una tienda, el productor fácilmente puede comprar cualquier antibiótico que se les ocurra en un agroservicio, ¿verdad? E incluso nosotros, cuando yo trabajé en el Ministerio de Agricultura, nosotros logramos identificar que incluso gente compraba antibiótico en un agroservicio para ingerirlo, porque en la farmacia ya no se lo vendían, ¿verdad? Entonces, quieras o no, nuestra población se rebusca cuando quiere conseguir algo, por decirlo así. Entonces, lo que yo le digo a mis alumnos es que
hay que empoderarse de su profesión, sea ingeniero agrónomo, agroecólogo, médico veterinario, en el aspecto de que, como lo dije anteriormente, nosotros también somos educadores. Nosotros tenemos que tener la capacidad de lograr convencer a alguien que lleve a su animal al médico veterinario, sea perro o gato, o que llame a un veterinario cuando su vaca, cuando su cerdo, cuando su conejo, su ave no está produciendo y se sospecha de una enfermedad. Porque nosotros hemos encontrado en investigaciones que hasta ganaderías donde los dueños son veterinarios hay resistencia. Entonces se vuelve un problema más de nuevo, concienciación, ¿verdad? Entonces, eso es lo que deberíamos de tratar de hacer, de empoderarnos todos y educar a la población. Ahora con el Chivopet, creo que la gente está buscando más el servicio veterinario, tal vez no porque pobrecito mi animal está enfermo, sino que pobrecito mi animal, pero es barato que me lo atiendan, ¿verdad? Entonces creo que ahí se está generando un poquito más de, no sé si la palabra sería conciencia de uso de un servicio médico veterinario, pero por lo menos ahí ya es un paso que se ha dado, ¿verdad? Y de nuevo, como bien lo han dicho todos, hay que concienciar y tratar de educar a nuestra población. Ok. Bueno, muchísimas gracias. Quisiera saber si hay alguien del público. ¿Hoy va a llegar algo más, ingeniero? ¿No? Ah, usted tiene que sí. Ah, Por la última pregunta, ¿verdad? Lo otro que quería yo también hacer énfasis es en el programa de optimización de antimicrobianos. Creo que ahora se va a ir conociendo más sobre ese programa, ¿verdad? Que se está poniendo ya en práctica en el Hospital San Juan de Dios de Santa Ana. Entonces, pienso yo de que están invitados los demás hospitales de la red, ¿verdad? Que se unan a esto, que es una lucha de todo, ¿verdad? Y las infecciones intrahospitalarias creo que va a ser el dolor de cabeza ahorita con tanta resistencia. Entonces, pienso yo de que invito a los demás hospitales a crear su programa, ¿verdad? Su PROA. Hay charlas, cursos, el que esté interesado, el médico que esté interesado en este problema que estamos enfrentando, ¿verdad? Que puede llevarlo un médico internista a la cabeza, entonces puede formarse también y ser parte. Entonces, después van a salir los lineamientos para poder crear este programa, ¿verdad? Este grupo en cada red hospitalaria y poder luchar contra la resistencia, porque este programa lo que hace énfasis es en el adecuado uso de antimicrobianos, ciclos cortos, saber tener ya una estructura a nivel intrahospitalario y así poder también luchar contra las enfermedades infecciosas nosocomiales, que está unido también con PCI. Entonces, por eso hago mucho énfasis en eso, porque va a ser el problema más grande que vamos a tener ahora, la resistencia a nivel intrahospitalaria. qué bien que ya se esté implementando un programa, ¿verdad? Y en el futuro también esperamos que ese programa pues se amplíe a las diferentes esferas también y que también llegue a las comunidades, porque creo que también algo muy interesante es que tal vez la población todavía está acostumbrada mucho al asistencialismo y no tanto a la prevención de las infecciones, ¿ve? Y especialmente con resistencia, ¿verdad? Así que, así como les decía antes, no sé si alguien del público tendría alguna pregunta para los ponentes, algo que les interese saber de las diferentes esferas. Ahorita es su momento, aprovechen que aquí les van a responder lo que sea. ¿Ya? No sé si tienen alguna duda que les aqueje, alguna pregunta en general del funcionamiento de alguna esfera, salud humana, animal, alimentos, medio ambiente. ¿Estamos claros, doctor? Mi pregunta para los panelistas es lo siguiente, es bastante sencilla, no es complicada. ¿Se requiere en nuestro país una ley o una legislación contra la resistencia antimicrobiana? O puede ser de que se recomienda hacer una revisión de la ley de medicamentos y agregar una sección relacionada a la resistencia antimicrobiana. Yo quisiera escuchar por parte de ustedes, digamos, cuál debería ser el camino o la hoja de ruta para lograr tener una legislación que tenga dientes y que la Superintendencia de Regulación Sanitaria lo utilice para regular más, digamos, este problema de salud pública. Doctor.
Creo que esa parte, pues una ley en sí, creo que con las recetas restringidas, ¿verdad? Todo por prescripción médica, porque pues a la mano todas las personas pueden comprar antibióticos en farmacia, ¿verdad? Algunos ya están este, registrados con receta, ¿verdad? Entonces pienso yo que podría ser una alternativa, que ya por prescripción propia se pueda dar ese antibiótico antimicrobiano. Y lo otro sería en base a lineamientos, ¿verdad? Que pienso yo que el que no cumpla con esos lineamientos que pronto van a salir, ¿verdad? O con las guías clínicas de antimicrobianos a nivel intrahospitalario, si no se cumplen, creo que pues ahí hasta habría una sanción, ¿verdad? Porque se audita cada expediente, se audita cada caso de los pacientes, entonces creo que podría ser esa parte también. En la parte de alimentos, yo le digo, sí, hace falta muchísimo, ¿verdad? A nivel reglamentario no hay, por ejemplo, una especificación, faltan tantas cosas, por ejemplo, ¿quién mide micotoxinas? Hablando entre otras cosas, yo sé que no nada que ver con antibióticos, pero no hay una reglamentación que pide, por ejemplo, toxinas relacionadas a hongos y los animales comen muchísimo alimentos con hongos. Entonces, ¿dónde se velan todos esos aspectos? En el reglamento técnico centroamericano, en los reglamentos salvadoreños, no hay una especificación en la cual diga, sabemos que deberían estar ausentes o deberían presentarse en nula cantidad, pero si quisiéramos verlos reflejados, pero también eso implicaría, ¿verdad? Equipar el laboratorio que diagnostique o verifique medicamentos. Y no solamente estamos hablando de antibióticos, incluso medicamentos hormonales, ¿verdad? En los alimentos. Entonces necesitamos, aparte de leyes, un mejor equipamiento, ¿verdad? Bien, para mí sería básicamente una revisión de la ley de medicamentos. ¿Por qué? Porque ya hemos tenido ejemplos en el caso de la ley de agua, ¿verdad? Se volvió a formular otra ley de agua cuando existía una ley de avenamiento y riego, por ejemplo, ¿verdad? En las cuales habían facultades como para la utilización de agua de riego, de lo que es producción de estanques de tilapia, me recuerdo yo, y todo eso, ¿verdad? Entonces, lo mismo siento yo que lo que se tiene que hacer es una revisión de manera rápida, porque ya estamos viendo que esta problemática, hemos visto, bueno, y por ejemplo, yo participé en una universidad de Colombia con lo que se llama PAXA, que es sobre esta parte del cambio climático, y ustedes han visto pues que esto es acelerado, ¿verdad? Los microorganismos pues van recibiendo más resistencia y todo eso, entonces de manera sería de emergencia revisar esa ley de medicamentos para mí. Ok. Sí, para mí en realidad es necesaria hacer una revisión bien exhaustiva de la normativa. Lastimosamente, como lo menciona Cecilia, por lo menos en el lado animal, no solamente es una revisión, es casi que redactar de nuevo el documento. Sé que hay iniciativas en el Ministerio de Agricultura para comenzar a a normar, perdón, el ingreso de lo antibiótico, pero no el que viene en un frasco o el que viene ya en una tableta, sino que el que viene a nivel industrial, por decirlo así, para los fabricantes de alimentos. Acá nosotros tenemos muchas granjas avícolas, muchas granjas porcinas, que ellos mismos importan el antibiótico ya para adicionarlo a la ración, ¿verdad? No estoy diciendo que todos, pero hay algunas empresas que ya lo hacen, ¿verdad? Con aquello del promotor de crecimiento. Entonces, aquí entra mucho antibiótico que directamente a la empresa que fabrica su propio concentrado, que también hay que normarlo bien, ¿verdad? Cómo se está utilizando. Y básicamente lo que usted mencionó, ¿verdad? Como decía un colega y usted lo acaba de decir, me lo recordó, la ley tiene mucha boca, pero tiene poco diente, entonces al final uno amenaza, pero como la amenaza no llega a una consecuencia, nadie de nosotros lo toma en serio, ¿verdad? Entonces, eso podría ser una mejor y gran iniciativa. Ok, bueno,
Muchas gracias, doctor, por la pregunta. Y bueno, con esto concluiríamos el conversatorio. Realmente creo que la experiencia ha sido bastante enriquecedora. Creo que hemos expuesto bastantes puntos de mejora para los diferentes campos y las oportunidades ahí están, ¿verdad? Así que nosotros vamos a seguir luchando por eso, al igual que los futuros profesionales que también ahora son un poco más conscientes y espero yo que también tomen acciones en el futuro contra esta epidemia. Así que muchísimas gracias. Un fuerte aplauso a los panelistas, por favor. Gracias. Muchas gracias. Agradecemos a cada uno de nuestros panelistas y al moderador por la intervención y las enriquecedoras respuestas.